al segundo AHK Talk de este año, tanto los que estáis aquí en la sala como nuestro público en streaming. Y hoy vamos a tener aquí un tema que es bastante importante, digamos, ¿no?, para la industria y la competitividad europea, y es la tecnología, la inteligencia artificial, y hoy especialmente también en el foco con los ponentes que tenemos el tema de la gobernanza de los datos. Alemania y España comparten ese reto y es avanzar hacia una digitalización industrial. Como hemos visto también la semana pasada en nuestro German Spanish Industry Day, una digitalización que, genere valor real y contribuya a una mayor soberanía tecnológica europea. Hoy queremos aterrizar esas reflexiones que hemos tenido la semana pasada en experiencias concretas, y por eso tenemos aquí dos ponencias por parte de dos empresas que nos aterrizan un poco este tema. Hablarán de la inteligencia artificial, ya lo he dicho, y de la soberanía digital. Después de las dos ponencias, como siempre, tenemos tiempo para preguntas, para debate con el público, tanto vosotros como también la gente online. Preparaos, tenéis aquí la posibilidad de preguntar y debatir. Para iniciar, contaremos primero con Jorge ¿te has quedado ahí? Ferrer Zarzuela. Él es Vice President of Engineering and Site Lead del Hub de la empresa Celonis, aquí en Madrid. Es ingeniero superior de telecomunicación y cuenta con una amplia experiencia del desarrollo de software empresarial, liderazgos de equipos de software, con foco claro en retos tecnológicos y de negocio. Y a continuación pasamos palabra a nuestra segunda experta, a Verónica Sönkerath. Ella es Country Manager de Stackit, ¿vale? Stackit es parte del grupo Schwarz, aquí en España. Es licenciada en Administración de Empresas y cuenta con una trayectoria internacional en consultoría tecnológica, logística, e-commerce. Ha trabajado en el sector público, muchos años en correos, y desarrollo de software, también en empresas como Deutsche Telekom y MSG en Múnich, antes de empezar en Stackit. Estamos súper orgullosos de teneros como expertos aquí. Creo que no hemos podido tener mejores para este tema que hoy queremos abordar. Entonces, os voy a dejar aquí ahora el escenario, la pantalla. Cada uno 20 minutos. No os voy a interrumpir, pero ¿vale? Y después, debatimos. ¿Vale? Empieza Jorge. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Hoy voy a hablar de un tema que es inteligencia artificial. Ese término que escuchamos cada día, cada aproximadamente 6,3 minutos. Estamos un poco hartos ya de oír hablar de inteligencia artificial y últimamente oímos otro término, que es la inteligencia artificial agéntica o agentic AI en inglés. Y una de las cuestiones que nos planteamos es: ¿por qué oímos hablar tanto de esto? Muchas veces oímos hablar de ello pues sumado a términos hiperbólicos, gente que dice que esto va a ser la gran revolución, que ya lo está siendo, que lo va a ser aún más. Esta es una de las cuestiones que me gustaría explorar hoy y que me gustaría que le diéramos respuesta. Cómo de importante, cómo de impactante va a ser la inteligencia artificial en general y la inteligencia artificial agéntica en particular. Mi nombre es Jorge Ferrer. Como decía Tania, soy vicepresidente de Ingeniería y Site Lead en Madrid de Celonis, una empresa de origen alemana expandida ya por todo el mundo. Para los que no conozcáis Celonis, muy brevemente, Celonis es una empresa tecnológica cuya misión es hacer que los procesos funcionen para las personas, para las empresas y para el planeta. Tenemos ya más de 1000 clientes. Muchas de las mayores empresas en todo el mundo son clientes nuestros, tenemos más de 250 partners, y el motivo de este éxito, porque Celonis ha sido una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento de la historia y es a día de hoy uno de los 3 mayores unicornios europeos, es porque fue pionero de un concepto del que sigue siendo líder, que es la inteligencia de procesos, o Process Intelligence, que está en el centro de las capacidades que permiten industrializar y llevar de forma efectiva a las empresas la inteligencia artificial.
Pero hoy no voy a hablaros de Celonis. Hoy voy a hablaros de este término más amplio, que es la inteligencia artificial y en particular la inteligencia artificial en las empresas. Y el hilo conductor de toda la presentación va a ser una frase de un autor de ciencia ficción, William Gibson, que me impactó desde la primera vez que la leí. El futuro ya está aquí, pero no está uniformemente distribuido. ¿Qué significa eso? ¿No? Bueno, pues una de las cosas que significa es que cuando surge una gran tecnología innovadora, no aparece por todos lados por igual, sino que en algunos lugares aparece antes, algunas personas, algunas empresas, algunas organizaciones lo adoptan antes, son capaces de ver los beneficios, por lo cual ya está aquí, pero todavía no está uniformemente distribuido. Y eso es algo que, si te das cuenta, es muy interesante y se puede aprovechar. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la evolución moderna de la inteligencia artificial. Lo voy a dividir en 3 fases. La primera fase son los asistentes que son capaces de decirte cosas, son capaces de tener una conversación contigo. Quizá el origen, por irnos un poquito hacia atrás de esto, es en mayo de 2020, hace 6 años. Hace 6 años surgió GPT-3. Ninguno teníamos ni idea. Bueno, si alguno lo sabía, enhorabuena, casi ninguno teníamos ni idea. GPT-3 fue el modelo de lenguaje grande, LLM, Large Language Model, por las siglas en inglés, que demostró que este tipo de inteligencia artificial era capaz de comportarse de una forma que hasta ese momento pensábamos que solo los seres humanos eran capaces de comportarse, era capaz de exhibir comportamientos realmente indistinguibles del ser humano en conversaciones. 2 años y medio después, en noviembre de 2022, el gran boom para todos. Aquí es cuando nos dimos cuenta de que esto existía. ChatGPT, la aplicación todavía a día de hoy que ha tenido una adopción de usuarios más rápida, más exponencial de la historia, de la tecnología de los seres humanos. Y a partir de aquí empezó una revolución realmente frenética. Muy poquito después, en solo 4 o 5 meses, surgió GPT-4. ¿no? Conocido por mucha gente como ChatGPT 4, y lo he querido destacar porque este fue el origen de lo que luego ha dado pie a la siguiente fase. Es cuando ChatGPT y todos los productos similares que surgieron empezaron a ser capaces de hacer más cosas que simplemente tener una conversación. Empezaron a ser capaces también de procesar imágenes, incluso generar imágenes. Empezaron a ser capaces de razonar, de pensar, incluso hacer ciertas operaciones de lógica, cosa que era muy malo al principio, ¿no? Yo recuerdo haber hecho algunos experimentos con mis hijos donde les decías que hicieran una suma y lo hacía fenomenal y en la quinta de repente decía 5 más 7, 12. Dice, vale, y más 3, 25. Dice, ¿por qué? Pues porque 23 más 8 son 47. Con total seguridad. Okay, mis hijos se reían muchísimo. Bueno, a partir de GPT-4 eso empezó a cambiar. Empezó a ser capaz de razonar de forma mucho más lógica. Y eso dio pie a la segunda fase, poco a poco, que son los agentes que son capaces de hacer cosas por ti. Quizá un punto de origen muy significativo, aunque de nuevo solo conocido para perfiles muy concretos, fue Cloud Code. Cloud Code fue una herramienta lanzada en este caso por Anthropic, es el segundo mayor laboratorio especializado en inteligencia artificial, fundado por gente que salió de OpenAI, los creadores del ChatGPT, y que es un agente que hace cosas por ti. En este caso, ¿qué hacía? Era capaz de programar, escribir programas informáticos, algo que hasta ese momento se creía que íbamos a tardar muchísimos años en ser capaz de hacer y que hasta ese momento solo humanos especialmente entrenados para ello, los ingenieros de software, eran capaces de hacer. Y de nuevo, una evolución frenética. En solo unos pocos años, un desarrollador, precisamente usando Cloud Code, creó OpenClaw. OpenClaw es un agente que cualquier persona, cualquier empresa, puede instalar en sus ordenadores, en cualquier servidor, y es capaz de hacer tareas autónomamente por el usuario. Ahora os contaré un poco más de OpenClaw. A partir de ahí ha empezado a haber una serie de mejoras adicionales, nuevos modelos, Opus, quizá os suena un poco menos,
es uno de los modelos, probablemente a día de hoy el mejor de los modelos, ahora ya va por la versión 4.7, pero justo en diciembre de 2025 surgió Opus 4.6 de Anthropic, surgió GPT 5.2, luego muy rápidamente 5.4 de OpenAI, que adquirieron un nivel de competencia suficientemente alto como para que agentes pudieran tomar decisiones de forma mucho más autónoma, equivocándose al menos tan poco como los seres humanos, cuando antes eran capaces de hacer cosas pero se equivocaban mucho. Y empezaron a surgir ya herramientas más empresariales que aprovecharan estas capacidades, como Cloud Cowork. Solo por tener una idea, ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar de OpenClaw o Cloud Cowork? Una mitad. ¿Cuántos de vosotros habéis usado alguno de ellos? Hay algunos. O sea, vamos a tener debate interesante. Podemos aprender de vosotros también. Voy a explicar un poco OpenClaw para los que no lo conozcáis o los que no lo hayáis usado. Básicamente se define a sí mismo como la inteligencia artificial que de verdad hace cosas. ¿Qué cosas hace? Bueno, pues hace muchísimas cosas. De entrada, es capaz de gestionar tu correo electrónico, es capaz de responder correos electrónicos, es capaz de gestionar tu calendario, es capaz de hacer check-in. No sé si a vosotros os pasa como a mí, que odiáis el check-in, se os olvida, luego no lo he hecho, luego ya no tengo el sitio. Es capaz de hacer el check-in por vosotros. Pero es capaz, hay un marketplace enorme de tipos de acciones que es capaz de hacer. ¿Y cómo te comunicas con él? Pues resulta que no tienes que instalar nada en tu móvil. Te comunicas con él por WhatsApp, o por Telegram, o por Slack, o por muchos otros canales que ya puedes usar a nivel personal o que puedes estar usando en tu empresa. Simplemente tienes una conversación como si fuera un asistente humano personal y es capaz de hacer cada vez más cosas. Luego os daré algún ejemplo bastante impactante. Y esto es algo que ha asustado muchísimo a todas las grandes empresas de tecnología. Y como ejemplo de ello, como dos ejemplos, Meta, a raíz del lanzamiento y popularidad de OpenClaw, decidió comprar Manus, que es una empresa que tiene un producto similar, es un producto agéntico, una empresa ubicada en Hong Kong, por 2 billones. Bueno, está intentando comprarlo porque ahora China dice, uy, no nos gusta la idea de que una empresa americana compre esta empresa. Y además compró Moldbook. Moldbook es la primera red social en la que los humanos tienen prohibido participar. Es solo para agentes autónomos. Los humanos solo pueden leerlo y pasan cosas extraordinarias. No sé si todas son ciertas o no, pero pasan cosas extraordinarias ahí. Y luego OpenAI dijo, espera un momento, nosotros somos los líderes, tenemos que ser los líderes, y ahora llega un desarrollador independiente y crea OpenClaw y tiene todo este éxito. ¿Qué podemos hacer? Le fichamos. Y OpenAI, Meta y OpenAI se pelearon mucho por él y finalmente OpenAI fichó a Peter Steinberg, que es el creador de OpenClaw. Y está haciendo un cambio radical en ChatGPT y Codex, que es la variante de ChatGPT para desarrolladores, para convertirlo en una herramienta que no solo permite tener conversaciones, sino que realmente permite hacer cosas por los usuarios. ¿Cuáles son los principales cambios entre un ChatGPT y una herramienta agéntica autónoma, como puede ser OpenClaw y otros muchos productos tipo OpenClaw que están surgiendo ahora? Primero, lo que podríamos llamar el hipocampus. ¿Cuál es una de las cosas que, aunque ha mejorado un poco, pero ChatGPT frustra un poco, o Claude, si usáis Claude, o Gemini, pues que cada vez le tenéis que volver a explicar todo, ¿no? Os recuerda algunas cosas, pero no mucho, no os conoce, no estáis hablando con alguien que os conoce. Una de las grandes novedades que introdujo OpenClaw es que va recordando las cosas que le decís. Tiene una memoria y va optimizando esa memoria y la va actualizando. Y todos estos sistemas agénticos tienen eso. Al final lo que provoca es que pueda aprender. Porque si le dices que algo lo ha hecho mal o se da cuenta él solo, lo va a recordar la próxima vez, aunque sea una conversación completamente diferente. Y luego lo segundo es que tiene extremidades, tiene brazos y piernas. No de verdad, no como los nuestros, pero digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de hacer cosas por vosotros. Todo lo que se puede hacer por un ordenador, y muchísimas cosas ya se pueden hacer por un ordenador, es capaz de hacerlo. Y esto es algo en lo que hasta diciembre, enero, estos sistemas eran realmente malos, pero ahora de repente se han convertido en extremadamente buenos. Y son capaces de hacer una reserva en un restaurante, comprarte un billete de avión, si le das la tarjeta de crédito. Hay gente que ya está dando tarjeta de crédito, igual hay algún
miembro de la audiencia que puede confirmarlo, no miro a nadie, pero eso es lo que nos da pie a la última fase. Los agent swarms, enjambres de agentes. Porque el siguiente paso es, si ya puede haber agentes que hacen cosas por nosotros autónomamente, el siguiente paso que ya está empezando a darse es que en vez de tener agentes genéricos, tengas agentes especializados en diferentes tipos de tareas, con diferentes conocimientos, con diferentes habilidades, y que sean capaces de hablar y coordinarse entre ellos para llevar a cabo objetivos cada vez más complejos. Esos son los agent swarms y es la siguiente etapa. ¿Qué es lo que ha hecho posible llegar a esa etapa? Bueno, pues hemos pasado de inteligencia artificial pasiva, hablamos con ellos, a partir de GPT-4, es capaz de razonar, incluso resolver problemas matemáticos. De repente empezaban a ser capaces de tomar acciones, que dio pie a la inteligencia artificial agéntica, en la que le das un objetivo y es capaz de definir las tareas que tiene que hacer para llegar a este objetivo. Y el siguiente paso lógico, que vamos a empezar a ver o estamos empezando a ver ya en 2026, son enjambres, múltiples agentes coordinados para ser capaz de llegar a esos objetivos que les demos, que pueden ser mucho más complejos que hasta ahora. ¿Cómo de impactante va a ser eso? Bueno, según Gartner, este mismo año, ha dicho que en 2028 el 15% de las tareas del día a día de las empresas, el 15% de las decisiones, no solo de las tareas, van a ser completamente autónomas. Completamente autónomas. ¿Qué opináis? Por ahí hay algún sí, algún no me convence mucho. ¿Sí? Vuelvo a la frase de antes. El futuro está aquí, pero no está uniformemente distribuido. ¿Vale? Los individuos son capaces de adoptar este tipo de tecnologías mucho más rápido, porque tienen mucho menos riesgo. Cualquiera de vosotros puede instalaros OpenClaw con unos conocimientos realmente reducidos de temas tecnológicos. Siempre hay algunos que van un poco más atrás, pero ya hay muchos individuos que usan en el día a día inteligencia artificial conversacional. Cada vez hay más que empiezan a usarlo agéntica, pero el mundo de las empresas es un poco más difícil. La realidad es que es un poco más difícil, hay más riesgo, te juegas más, ¿no? Las empresas pequeñas, sobre todo las empresas tecnológicas, van un poco por delante. No a lo mejor al ritmo de los individuos más avanzados, pero van un poco por delante. ¿Pero qué pasa con las empresas grandes? Bueno, pues las empresas grandes suelen tener requisitos de compliance, requisitos legales, requisitos de todo tipo y hay más riesgo. Entonces van un poquito más por detrás. ¿Vale? Muchos de vosotros trabajaréis en este tipo de empresas y este es el mundo en el que estáis, en la empresa, pero igual a nivel particular ya estáis por aquí. Igual ya vivís en el futuro a nivel personal, incluso aunque vuestras empresas todavía no estén en ese futuro y eso es una gran ventaja. Os voy a enseñar una muestra de este futuro. Esto es de hace unos 10 días. ¿Vale? En Twitter, os lo leo para que no lo tengáis que leer muy rápidamente. Dice, esto es como si fuera una película de ciencia ficción de miedo. Me levanto por la mañana y un número desconocido me llama. Lo cojo y es mi bot de OpenClaw, que básicamente quería hablar conmigo. Así que ha sido capaz de darse de alta en Twilio para tener un número de teléfono. Se ha conectado con la interfaz de ChatGPT que convierte texto en voz, ha esperado a que me despierte y entonces me ha llamado. Ahora ya no para de llamarme. Tiene acceso a mi ordenador, con lo cual soy capaz de pedirle que haga lo que sea que se puede hacer a través de mi ordenador. ¿Cómo os quedáis? El futuro ya está aquí, pero de momento para personas muy concretas. Vamos a pensar un poco más en el mundo de las empresas. En septiembre de 2024, hace ya año y medio, Sam Altman en una entrevista dijo, la empresa del $1 billón de facturación ya no es un mito. Entre mis amigos, entre mis colegas, ya no discutimos si esto va a ser verdad o no. Tenemos una apuesta de ver cuándo va a ser verdad. Bueno, os presento a Medvi, una empresa que ninguno conocemos, pero que este año va a facturar 1,8 billones de dólares, con un 16% de margen y son 2 empleados. Está todo absolutamente automatizado con agentes. 1,8 billones. 1.000 millones.
Sí, en los billions, es verdad, que al traducir al español, 1.800 millones de dólares. ¿Vale? Temas de marketing. Aún así, si entramos en el mundo de la tecnología empresarial, hay muchos estudios como este del MIT, por ejemplo, que dice que el 95% de los proyectos empresariales de inteligencia artificial no son capaces de dar resultados significativos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser cierto las dos cosas, ¿no? Esta persona que le llama, sin que se lo haya pedido nunca su bot, esta empresa que con 2 empleados factura 1.800 millones de dólares, y sin embargo en la empresa grande, el 95% de proyectos no da los resultados esperados. Bueno, hay muchos motivos para ello. Quería dar algunas claves, algunos ejemplos, ¿no? Uno de los retos que se encuentra la inteligencia artificial empresarial para no dar ese retorno de inversión. El primero de ellos es que no tienen el contexto adecuado, que no conocen realmente la realidad de las empresas, no conocen sus flujos de trabajo, no conocen su terminología, no conoce su idiosincrasia, no conoce cómo trabaja la gente. Y eso es crítico para realmente ser capaz de hacer las mismas cosas que a lo mejor para un individuo sí es capaz de hacer. Igual que hemos dicho antes que OpenClaw es capaz de recordar, eso es suficiente con una persona, pero las empresas son mucho más complejas. De hecho, no sé si alguna vez habéis hecho la prueba de preguntarle a ChatGPT algo como esto, que es ¿cómo puedo optimizar el proceso de ventas de mi empresa? Porque si supiera capaz de responder esto, sería genial, ¿no? Lo preguntaríamos todos los días. Seríamos capaces de ganar más ahorrando. Y si le preguntas eso a ChatGPT, te va a dar una respuesta increíble, que la lees y dices, ole, pero que no te sirve para nada. Porque no habla de ti, es una respuesta que le daría a cualquiera, es una respuesta estadísticamente genérica, media, para todo el mundo. No está aplicándose a tu empresa. Esto tiene solución. Ninguna de estas soluciones es obvia e inmediata, pero todas son posibles. En este caso, la solución es que tu empresa tenga lo que se llama como un gemelo digital, que entiende lo que está pasando en tu empresa y que eso le sirva de contexto a los agentes de inteligencia artificial para ser capaz de tomar decisiones en base a la realidad de tu empresa. Otro reto, que realmente la inteligencia artificial tiene que trabajar junto con seres humanos. Tiene que ser capaz de coordinarse con seres humanos. Tiene que ser capaz de determinar cuándo a veces tiene que hacer una pregunta o tiene que recibir una validación. De hecho, en las empresas normalmente se empieza muy poquito a poco. Primero me hace recomendaciones y tengo que fiarme mucho para realmente dejarte que tomes la decisión de forma autónoma. Ahí es donde es fundamental este concepto que cada vez se empieza a ver más, que es la orquestación. Igual que hay una orquestación de seres humanos, de hecho, hay un cuadrante mágico entero de Gartner de productos de orquestación. Lo que empieza a ser clave es que esa orquestación sea capaz de gestionar a la vez seres humanos y agentes trabajando de forma coordinada. Y un tercer reto que quería traer, quizá el que más miedo pueda dar, es que los agentes de inteligencia artificial harán cosas que se supone que no deberían hacer. Y hay un ejemplo relativamente reciente, de hace unos pocos meses, en Amazon, donde están animando mucho a que sus empleados usen inteligencia artificial y uno de estos agentes pues borra un servidor en producción. Y ni siquiera saben muy bien por qué, porque tenía instrucciones claras de que no debía hacer eso, pero aún así lo hizo. Porque es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Los agentes de inteligencia artificial se parecen mucho a los seres humanos. Y los seres humanos también, aunque les digas que no hagas algo expresamente, lo van a hacer. Y cualquiera que tengáis hijos sabéis que a veces a menudo. ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, hay muchas soluciones, pero una fundamental. Hay que medir lo que hacen los agentes y por qué lo hacen. Y hay que tener un seguimiento incluso mayor del que tenía, bueno, mucho mayor que el que tendrían los seres humanos. La gobernanza de esos agentes es fundamental y eso incluye temas tan importantes como una gobernanza
de los datos que entran y los datos que salen de cualquier operación que hace un agente. Y luego hay que tener la capacidad para cuando ocurre algo rápidamente, porque los agentes de inteligencia artificial se mueven a una velocidad muy grande, de actuar muy rápidamente. Es decir, que hay que tener acciones automatizadas. No se puede esperar a que alguien se dé cuenta de que algo puede ir mal. Uno de los mensajes que quería lanzar es: hay retos claros para la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo empresarial. Pero todos los retos son solucionables. Para todos ellos hay soluciones conocidas. Pueden ser un poco más fáciles de implantar, un poco más difícil. Pero para todos ellos hay soluciones. Y el mensaje que quería trasladaros es un mensaje de optimismo. Personalmente creo que estas herramientas ya lo estamos viendo si miramos al futuro, que son los individuos que están adoptando estas herramientas, las empresas tecnológicas pequeñas que están adoptando estas herramientas y que son capaces de tener valoraciones o revenue enorme, no están consiguiendo un beneficio, una mejora del 25%. Están consiguiendo multiplicadores en lo que son capaces de hacer de 5 o 10, o en algunos casos incluso más. Y de hecho, desde mi trabajo en Celonis, trabajamos con empresas que son innovadoras. Esto es real, de momento en pequeña escala, pero cada vez lo va a ser en mayor escala. Con lo cual, mi mensaje, mi recomendación, lo que me gustaría que debatiéramos también es que no os quedéis, que no nos quedemos ninguno parados, que demos un paso al frente, mirando al futuro. Y es tan fácil como que nosotros mismos empecemos a usar estas herramientas, mucho más allá de que lo que se pueda a lo mejor en nuestros contextos. Y en la medida que tengamos esa capacidad, fomentemos la experimentación dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros equipos, porque el potencial que tenemos aquí es el mismo que estamos viendo en esta empresa, que es capaz de facturar 1,8 billones. Y en mi opinión, se habla mucho, entiendo que con razón, de si la inteligencia artificial va a reemplazar puestos, pero para mí el impacto, claro, y para el que hay un grandísimo potencial, es para empoderar a los individuos y a las organizaciones a hacer mucho más de lo que de otra manera fueran capaces de hacer. Muchas gracias. Verónica, te cedo el testigo. Muy bien. Vale, encantada. Pues buenas tardes. Gracias por invitarnos, gracias por invitarme. Entonces, pues mucho gusto de hablar hoy sobre Schwarz Digits un poquito. Y pues muy distinto de la otra ponencia, evidentemente, porque en nuestra historia hay mucha inteligencia natural, pero también tenemos ya mucha inteligencia artificial. Vamos a ir a ver un pequeño video. The world is in turmoil. Challenges have never been bigger than today. Never has so much been at stake. We have to save the oceans from plastic without abandoning plastics altogether. Conserve resources and feed more than 8 billion people. Save the climate without losing our prosperity. And we have to take advantage of the opportunities offered by digitalization and minimize its risks. We all bear responsibility for a future that is mindful of generations to come. Our commitment is to act now, for a world in which different generations can all sit at the same table and healthy food is accessible to all. A world in which we protect the climate and promote more sustainable lifestyles thanks to wise economic activity. And one for a safe and future viable society that guarantees digital sovereignty to the greatest possible extent. If everyone contributes, it will work. And what about us? We don't hesitate. We don't wait. We take action. Always one step ahead. We call that acting ahead. Who are we? We are the 4th largest retail group in the world and Europe's 3rd largest employer. With over 595,000 colleagues, as well as our partners and stakeholders, we make up a strong ecosystem with significant economic relevance.
We don't shirk responsibility, not to politicians, not to states, not to consumers. We embrace it. Not because we have to, but simply because we can. We can and will create the leading ecosystem for a better life. If not us, then who? We are the companies of Schwarz Group. Muy bien, vamos a explicar un poco sobre qué tenemos. El grupo Schwarz, el grupo empresarial internacional, se centra mucho en el concepto de la economía circular, ¿vale? Entonces, toda la concepción del grupo, toda la constelación, lo que habéis visto un poco en la película y aquí, lo que aquí está presentado también en círculo, Lidl, Kaufland, ¿no? De la parte de distribución, Bricero, que es una empresa de reciclaje, y también pues, muy desconocido la parte de Schwarz Producción, porque también producimos muchos productos, envasamos muchísimos productos y para envasar utilizamos los propios materiales reciclados de Bricero, por ejemplo. Con lo cual, pues es una típica economía circular y pocos grupos empresariales en el mundo creo que tienen esto tan madurado y tan inteligentemente organizado, ¿no? Pues alrededor o la base de todo esto en la parte digital es Stackit, nuestra plataforma digital y que está pues la base en todas esas empresas que tenemos. Entonces, bueno, pues los números, claro, estamos en más de 30 países, tenemos casi 600.000 empleados, más de 14.000 tiendas y facturamos casi 180.000 millones de euros, que es mucho. Pues conocéis todos a Lidl, espero que todos sois clientes, siempre me hablan fenomenal, vaya donde vaya, Alemania, España, siempre me hablan fantásticamente de Lidl. Todos muy contentos y veis que, claro, todo esto tiene mucha estructura detrás, ¿no? Tenemos pues las plataformas logísticas, los puntos amarillos, tenemos 700 tiendas en España, casi 20.000 empleados y facturamos en España 7.000 millones de euros. Pues entonces aquí vemos Bricero que ha evolucionado muy fuerte en los últimos, digamos, 8 años, que ha sido una compañía pequeña en 2018 y ahora pues estamos con Bricero en 10 países, en 460 localidades, tenemos más de 30.000 empleados y también Bricero factura mucho, factura en España 4.000 millones de euros. Y veis en Europa que Bricero no está solamente en España y Alemania, sino está en más países de Europa Central y también en una parte de Escandinavia. Todos son miembros de la Handelskammer, como tiene que ser. Entonces, bueno, pues aquí un poco las cifras de nuevo, pues tiene una larga historia Bricero en España y Portugal. Y pues también 15.000 empleados en la península ibérica, más de 8.000 vehículos y da servicio a más de 12 millones de habitantes. A muchos municipios, evidentemente, y también a muchos clientes industriales, pues más de 7.000, con lo cual pues está muy extendido. En la geografía, aquí tenéis ejemplos donde exactamente se prestan servicios a través de Bricero. Lo que tenemos muy cercano y conocemos es Madrid. Entonces en Madrid pues hacemos a través de Bricero pues limpieza y mantenimiento de parques en distritos como Centro, Chamberí, Tetuán. En otros barrios hacemos otro tipo de servicios, pero alcanzamos en Madrid con nuestros servicios a través de Bricero como 1,5 millones de habitantes, que es una gran parte de la población de Madrid.
Entonces, por ejemplo, también somos responsables a través de PreZero de mantener el Parque del Buen Retiro. Todo lo que es también el gardening, o sea, mantenimiento de jardinería, la limpieza, y si habéis ido últimamente por ahí, está en muy buen estado, está muy agradable y es una alegría tenerlo en Madrid. Pues esto es trabajo que hacen mucho de noche, y muchas veces yo cuando salgo de la puerta, yo vivo en Distrito Centro, y está el parque recogido, han venido, es como milagroso lo que hace PreZero realmente. Bueno, aquí pues de nuevo, ¿no? La economía circular, que tiene estos elementos y ningún elemento aquí puede faltar. Esto también pues, es un poco la idea y la estrategia de autonomía que tiene el Grupo Schwarz. Pues intentas hacer tú un montón de funcionalidades diferentes, lo cubres, y entonces a la hora de hablar con tus proveedores, pues es ventajoso si tú una parte de las tareas también lo puedes hacer tú mismo. Entonces nosotros decimos mucho, vale, pues en las negociaciones con nuestros proveedores, en cualquier momento tiene que ser posible que nos levantemos de la mesa, ¿no? Entonces, por eso esta parte también de producir nosotros nos da mucha independencia, nos da grados de libertad y nos da mucha potencia de negociación. ¿Y qué más quisiéramos tener, ¿no? También ahora geográficamente en Europa, si tuviéramos más en esta línea preparado, no estaríamos muchas veces tan apurados como ahora mismo estamos, ¿no? Con la situación geopolítica, que muchas veces parece que nos falta autonomía, que nos falta flexibilidad, que estamos en muchos aspectos muy pendientes, muy vendidos. Y ojalá pues nos encaminemos hacia un mundo donde a lo mejor estratégicamente actuemos más como el Grupo Schwarz. Entonces, bueno, pues eso, nuestra línea es la soberanía digital para Europa, o sea, esto no solamente para nuestra propia empresa, sino también pues, para nuestros clientes, ¿no? Esto tiene facetas económicas, pues de la escalabilidad y demás. Esto tiene muchos aspectos legales y esto tiene también facetas tecnológicas, porque nosotros en la plataforma StackIt todo está programado con open source. Entonces esto es una forma de programar transparente y flexible. Entonces, bueno, pues no hay un secretismo, es una filosofía de ser transparente, abierto, ¿no? También para clientes. Schwarz Digits en sí, pues también somos una empresa grande, tenemos pues 8.000 técnicos digitales, expertos, que están en toda Europa. De estas cifras, aproximadamente más del 10% se ubica en España, principalmente en Barcelona, en la Plaza Cataluña, donde tenemos el IT Hub de Schwarz Digits España. Entonces, bueno, pues tenemos un gran número de soluciones digitales que estos compañeros desarrollamos, y bueno, pues con eso estamos en muchos países, y parte forma también que tenemos 7 centros de datos donde evidentemente están los datos en Europa y no salen de Europa. El portafolio, aparte de la nube cloud, StackIt, tenemos también una solución de ciberseguridad que se llama XM Cyber, otra solución que se llama Omniac. Tenemos una participación en la empresa alemana de inteligencia artificial Aleph Alpha. Tenemos un Data Hub que es para un ecosistema del mundo de inteligencia artificial. Espero que Celonis esté también en nuestro Data Hub Europa. Luego, como medio de comunicación, tenemos la empresa Wire sobre StackIt, y luego explico un poco más porque esto ha sido un poco relevante en los últimos días. Y también tenemos la solución Workspace de Google sobre la nube de StackIt. Y como partners, pues luego hablaré, tenemos muchos partners, y de los más importantes, por ejemplo, SAP, sobre la plataforma de StackIt,
ServiceNow, muy conocido software, también sobre la plataforma de StackIt, y Strategy. Entonces, bueno, pues, ¿qué distingue una nube soberana europea? Pues el tema de la protección de datos, los datos que se quedan en Europa y certificaciones y todo esto que aportamos. Luego, pues evidentemente el soporte es muy rápido, bueno, y tenemos, aparte de los softwares mencionados, hay un marketplace muy grande de muchas soluciones de software que funcionan sobre StackIt Cloud. Entonces, para eso está este marketplace. Unas palabras sobre Wire, porque ha habido un caso ahora de phishing con otro messenger que se llama Signal, lo habéis seguramente oído en la prensa y leído en la prensa, porque afectó a parlamentarios de Alemania, a personas del gobierno y personas de la administración pública de alto nivel en Alemania. Entonces, pues ha habido un caso de phishing, ¿no?, en el Messenger Signal. Pues entonces nosotros, claro, recomendamos ese Messenger porque es más seguro que Signal, ¿vale? Y visto lo visto, pues también hay que ser cauteloso, ¿no?, en el tema de la comunicación. Cómo comunicamos y vía qué medios y aplicaciones comunicamos. Bueno, veis que ya muchas instituciones públicas del gobierno, de los ministerios y tal, instituciones están usando ya Wire para la comunicación tipo Messenger, y también clientes privados como es BMW, BASF, ThyssenKrupp y tal. O sea, esto ya es una solución bastante utilizada. Ahora, los partners, también voy a decir un poco más sobre ello. Pues por una parte, el tema de SAP muy importante, ¿no? En España y en muchos países la presencia y la dominancia que tiene SAP como software de empresa es impresionante. Creo que también hoy venía una persona de SAP, lo cual me alegra. Y tenemos en la segunda mitad de este año ya disponible el software de SAP sobre la plataforma StackIt. Entonces, claro, hay empresas que están ya esperando, o sea, que prácticamente ya han firmado de antemano porque saben que lo necesitan, que lo quieren y que lo van a usar. Entonces, es un paso adelante súper importante. Y pues evidentemente el hosting es en centros de datos alemanes, también está integrado la solución de cybersecurity de XM Cyber, y esto es una alternativa clara que todos tenemos. En vez de utilizar el SAP sobre una plataforma de un hyperscaler, pues utilizar SAP sobre una plataforma europea soberana, que es muy distinto. Lo mismo ServiceNow, es un software americano, pero funciona sobre nuestra nube y es también de una forma que los datos no salen de Europa, ¿vale? Los datos están en nuestros centros de datos y los datos no salen, entonces pues el hosting está en la StackIt Cloud y pues todo eso es una empresa que utiliza mucho de inteligencia artificial también, con lo cual pues es muy demandado porque muchas empresas quieren ese software, pero lo quieren sobre la cloud de StackIt. Entonces, pues también Celones, bueno, yo tengo el feeling de que no falta mucho, que también va a venir, vamos a ver, pero sería fenomenal, claro. Entonces, es una empresa alemana, europea, como nosotros también, entonces fantástico, ¿no? Una combinación mejor no puede ser. ¿Y qué hacemos? Pues invirtiendo en el futuro, en concreto, ¿qué iniciativas tenemos? Pues esto es el Home of Human AI, Innovation Park of Artificial Intelligence, que se está ahora mismo construyendo en nuestra zona donde se ubica mucho de nuestra empresa, cerca de los headquarters en Heilbronn. Y ahí van a trabajar 5.000 expertos de inteligencia artificial. Todo esto tiene un tamaño de aproximadamente 40 campos de fútbol.
Y estos son nuestras nuevas oficinas de Schwarz Digits, o sea, el Home of Digits, que ahora mismo se está inaugurando, se están mudando los primeros compañeros y compañeras a estos edificios. Y bueno, pues esto también tiene sitio para 3.000, 4.000, 5.000 personas. Todos son de Schwarz Digits. Es la primera vez que todos los de Schwarz Digits pueden estar juntos en un areal, con lo cual la alegría es muy grande, el orgullo es muy grande. Esto es muy moderno, pues nosotros siempre tenemos los mejores restaurantes de empresas que existen, porque es como una comida fantástica, pues que también la tienen aquí en este restaurante. También hay fitness center, hay kindergarten, hay muchas cosas que son muy útiles, ¿no? para trabajar y trabajar con gusto. Bueno, pues me queda decir que invitaros que todos participéis en este viaje hacia la soberanía digital y pues bienvenidos si queréis trabajar con nosotros y ayudar a que Europa todo sea un poco más soberano. Creo que viene bien a todos y por ello pues habéis visto un poco que no es tan difícil y que se puede ir a por ello. Y vamos a hacer un pequeño resumen a través de un vídeo. Ay, a ver. A ver qué pasa con el vídeo. Against the times, against the others, against anything new. Being against is easy. But when did we actually stop being for something? Let's say for a better way of getting along, for more plain text, for more transparency, or just simply for a common for. For more predictability, security, and entrepreneurship. For more advancement and a future that doesn't leave future generations to foot the bill. For more humanity, more substance, more commitment, and for more foresight. For more common ground in business, in private, in society. For new options, future-proof systems, holistic responsibility. For harnessed innovation. For less blah blah. For more facilitators, for empowerers, for doers, for sure. For sovereign clouds, integrated cybersecurity, and explainable data and AI solutions. For safe communication and independent workspaces. For European data centers. For technological excellence and real-world solutions. For partnerships on an equal footing, reliability, and for absolute autonomy. For more digital sovereignty. For you, for us, for everyone. And what are you for? Schwarz Digits. Digital sovereignty for Europe. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Vente aquí también. Y empezamos con el debate. No sé si de pronto ya tenéis alguna pregunta a uno de los dos ponentes. Si no, lanzo yo una y vais pensando, ¿no? Yo creo. Aquí parecía que... ya hay, o sea, ya no. Sí, mira. Estoy dando a recordar. Mira, hay otra. ¿Ya se escucha? Sí. Bueno, primero, muchas gracias por las presentaciones. Yo, que también me interesa mucho por la inteligencia artificial, así que va dirigido a ti. Me pregunto, con la velocidad que se está desarrollando toda la tecnología, prácticamente todas las semanas hay una novedad. ¿Dónde vamos a acabar?
Y sobre todo, ahora que yo soy financiero, antes se hacían muchas cosas con Power BI, pero ya la inteligencia artificial con Claude, por ejemplo, te permite hacer maravillas interactivas. ¿Eso va a tener como consecuencia que las empresas de software y todo el ecosistema está en riesgo? Sí. La pregunta es si está en riesgo. O sea, creo que, y eso ya es una opinión personal, ¿no? El mundo del software va a cambiar mucho. Ahora es mucho más fácil hacer software a medida o incluso que productos muy versátiles sean capaces de sacarle mucho más partido gracias a conectarlos con cloud, ¿no? Como puede ser una misma hoja de cálculo. Yo creo que ahí la mayoría de productos, sobre todo productos en la nube, productos SaaS, muchos de ellos se verán obligados a adaptarse, porque si no, pues, algunos de ellos serán irrelevantes, eso no hay ninguna duda, ¿no? Una de las cosas que prácticamente es una garantía con la revolución que está viendo la inteligencia artificial es, ya hemos visto un poco en los timelines que he presentado, cómo es que hace 6 años prácticamente no existía nada de todo esto. En 2022 surgió ChatGPT, pero es que esta inteligencia artificial agéntica ha surgido hace un año. El ritmo es cada vez más acelerado. Lo que es casi seguro es que no va a frenarse ahora. Con lo cual, el cambio va a estar ahí. Yo creo que las empresas y también los individuos, en cierta manera, que no sean capaces de adaptarse, pues van a sufrir. Y yo creo que es algo que, bueno, es quizá a mí lo que me motiva y también un poco lo que he intentado transmitir en mi charla es, creo que es algo que no moverse no es una opción, ¿no? Creo que a nivel individual, pero a nivel corporativo también, hay que moverse, hay que entender qué es esto. Y entender, para realmente entender, no vale con leer lo que hacen otros, porque hay mucha exageración, tanto en un sentido como en otro, en los artículos que se escriben, que hay muchos, yo me leo muchos artículos todos los días, pero cuando realmente haces, cuando realmente lo pruebas, es cuando entiendes lo que se puede hacer y lo que no. Y una de las grandes ventajas es que muchas de estas tecnologías son muy accesibles a nivel personal. Cualquiera de nosotros puede, por $20 al mes, pagar un ChatGPT y tener acceso también a Codex, o pagar por Claude y tener acceso a Cloud Code y ahora a Cloud Cowork, o OpenCloud, si tienes un sitio donde instalarlos gratuito, también hay servidores en la nube que te permiten hacerlo incluso sin ningún tipo de conocimientos técnicos. Yo creo que es fundamental probarlo y ver lo que es posible a día de hoy y lo que va a ser posible en un futuro cercano para ser capaz de tomar acciones. Entonces, para mí la respuesta a tu pregunta es, creo que todavía no se sabe, pero probablemente el que no sea capaz de anticiparse y actuar lo va a pasar mal. Aquí tenemos otra, Pablo. Sí, yo también estoy en el sector tecnológico. Entonces te quería preguntar, porque hay mucha confusión sobre los proyectos de IA. Cuando una empresa, mi pregunta es, cuando una empresa tecnológica dice que desarrolla proyectos de IA, ¿qué significa? Es decir, ¿qué valor aporta una empresa tecnológica como vosotros cuando hace un proyecto de IA? Porque un proyecto de IA realmente hay que hacer algo y, quiero decir, al final una empresa puede coger directamente ChatGPT y directamente hacerle preguntas para que solucionar algunas cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el valor? Porque una empresa tecnológica, la IA está fuera, es algo que existe y que lo tiene una empresa americana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor que Celonis, en este caso, podría aplicar? Vale. Yo estoy de acuerdo contigo. Si a mí una empresa me dice, nosotros hacemos proyectos de IA, básicamente no está aportando ninguna información. ¿Qué significa eso, no? Cualquiera puede usar IA para hacer sus proyectos, entonces no te aporta nada, ¿no? Nosotros no creo que hayas oído de nosotros lanzar ese mensaje de hacemos proyectos de IA, porque es verdad, no dice nada de información. ¿Qué es lo que hace Celonis? Pues nosotros somos una empresa especializada en, tenemos nuestro propio producto tecnológico, o sea, no hacemos simplemente proyectos. Es un producto especializado en optimización de procesos, ¿no? Entonces, de hecho, el origen de la empresa son 3 universitarios, los 3 fundadores de Celonis, en Alemania, del Instituto Tecnológico de Múnich, que identificaron una necesidad que hay, que es
una empresa determinar un determinado proceso o todos los procesos de la empresa, porque las empresas funcionan en base a procesos, qué está funcionando bien y qué no mal. Y hasta ese momento eso se hacía y todavía se hace en gran medida de forma muy manual. Van una serie de expertos, ¿no? A veces de las grandes consultoras, hacen un montón de entrevistas a un montón de personas, averiguan cómo están funcionando esos procesos, hacen un informe, tardan unos meses, luego se implanta eso y a lo mejor hay que hacer otro análisis. Entonces identificaron en el mundo de la academia una idea, una invención, que es lo que se llama minería de procesos o process mining, que es, a raíz de que las empresas cada vez están más digitalizadas, ser capaz de identificar lo que se llama como huella digital, que es la huella que queda de esos procesos digitalizados, que a veces son simplemente logs, a veces acceso a bases de datos, a veces es y muchas fuentes de datos digitales de las empresas, ser capaz de extraer todos esos tipos de datos y procesarlos con determinados algoritmos propietarios nuestros, algunos algoritmos, la mayoría de inteligencia artificial tradicional, no inteligencia artificial generativa, para ser capaz de mostrar y crear, por ejemplo, una visión de un gemelo digital de los procesos de una empresa. ¿Vale? Y sobre ese gemelo digital se puede aplicar también inteligencia artificial generativa para ayudar a tomar decisiones y tomar acciones. ¿Vale? Es el tipo de proyectos de inteligencia artificial que hace Celonis, ¿no? No son proyectos genéricos, ¿no? Uy, aquí tenemos otra. Hola, Uli Kaim. Esta pregunta a lo mejor es muy repetitiva y ya se la he hecho hace 4 años, pero yendo eso tan rápido, y yo por lo menos le he preguntado a ChatGPT, por favor no acabes con el mundo. Entonces tú has dicho que todo lo que le digas que no haga, pues primero va a intentar hacer esto. Entonces yo creo que la mitad de los humanos alguna vez ha hecho la pregunta, ¿cuándo nos vas a eliminar a todos? Entonces está como nos tendrá muchas ganas. Pero bueno, la cuestión es, ¿a ti te preocupa? A mí me preocupa la velocidad y obviamente parece imparable, ¿no? Yo sí podría pagarlo todo, pero entiendo que no se puede. Pero ¿cuánto es el riesgo que tú le ves y si una solución como la de Lidl por lo menos podría limitar un poco el riesgo o simplemente, bueno, miramos lo que pasa y si en vez de volar un servidor de Amazon vuela a todos o vuela una ciudad entera o miramos lo que pasa? Sí, di primero mi perspectiva, luego dejo a Verónica también. Yo soy naturalmente muy optimista. Entonces, eso no quiere decir que no vea riesgos. Yo creo que hay riesgos reales, ¿no? Y bueno, cualquiera que le guste este mundo y lea sobre este mundo, pues sabe que hay riesgos importantes de todo tipo. Desde el que comentaba antes de pérdida de trabajo, va a haber trabajos que se van a eliminar, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, amigos cercanos que se dedican a la traducción. Pues tienen un problema. A mí hace pocos años, cuando Elon Musk prometía que en 2023 todos los coches iban a ser autónomos, pues los taxistas y los conductores de Uber parecía que iba a desaparecer el trabajo. Eso parece que ahora va a tardar mucho más, no se sabe cuánto. Pero creo que es una certeza porque ha ocurrido a lo largo de la historia. Muchas veces cuando hay una tecnología disruptora, pues hay trabajos que van a desaparecer. Luego hay riesgos más apocalípticos, ¿no? Van a eliminar a la raza humana. Yo personalmente eso lo veo menos probable, pero lo que sí que veo probable es que va a haber una disrupción muy grande. Y yo mismo, que es un mundo que me gusta mucho, más allá de mi trabajo, que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, a nivel personal también, a veces da miedo lo que ves. Y a veces da miedo simplemente el ritmo, que cuesta seguirlo. Y a mí precisamente lo que me compensa eso es el usarlo yo y entenderlo, porque eso me permite estar en control, porque de verdad entiendo, ¿no? Más allá de lo que pueda estar diciendo una persona a otra, que hay el que exagera mucho en un sentido, el que exagera en otro, pero el usarlo yo, el tocarlo con las manos. Hay una frase que también me gusta mucho, que es: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Con esto pasa. Si no lo conoces, si no lo entiendes, parece magia. Pero cuando más lo usas, más te das cuenta que no es tanta magia. Más lo entiendes y más eres capaz de tenerlo bajo control. Y otra analogía que uso mucho
en Celonis para un poco animar a la gente a tomar acción, es que esta revolución, como dices tú, es imparable, es como una ola muy grande que viene y puedes decir la voy a parar. ¿Qué va a pasar? Pues que la ola te va a comer a ti. Al final tenemos dos opciones, eso, surfear con la ola o dejar que la ola nos caiga encima. Pues creo que es mucho más atractivo surfear. Dejo Bueno, Verónica. si quieres también digo un poco sobre el tema de inteligencia artificial, porque claro, nosotros usamos muchísima inteligencia artificial, por ejemplo, en todo lo que es la disposición, ¿no? En predecir la demanda, ¿no? Entonces, yo sé cómo fue porque hace unas décadas que trabajé en la venta a distancia, en e-commerce como era entonces, y veía también la problemática, cómo prevés la demanda, ¿no? Sobre cada producto, porque según la demanda tienes que tener hecho la compra, tienes que tener el supply chain en cuenta, ¿no? Cuándo van a poner los productos en el punto donde tienen que estar. Y entonces ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial realmente pues hace milagros, ¿no? En lo que es la disposition, ¿no? Pero también como somos una empresa muy grande, un grupo muy grande, creo que el potencial es enorme de conocernos mejor a nosotros mismos, o de estás buscando algo o tienes una posible sinergia y la herramienta que te ayude a encontrarla. Porque claro, nosotros tenemos infinidad de sinergias, ¿no? Un potencial, pero necesitas herramientas, no solamente las herramientas tradicionales, necesitas inteligencia artificial para encontrarlo y después utilizarlo también. Entonces, bueno, pues para nosotros también va a cambiar mucho todo, yo creo. Y la parte de que es una amenaza, como tú has dado algún ejemplo, pues ahí me parece muy importante también una legislación que tiene que intentar hacer lo posible también que todo esto no acabe en una locura completa. Y también por otra parte es muy importante el tema de ética, ¿no? O sea, los profesionales que tengan un código de ética profesional también, porque si no, realmente el daño que se puede hacer es absolutamente inimaginable. O sea, es un mundo peligroso, pero también muy fascinante. Tenemos otra pregunta aquí en la sala, lo sé, y también vamos acabando más o menos, ¿no? Pero yo sí que también quiero preguntar una cosa, porque tú, sobre todo en el contexto de Pre-Zero, ¿no? Y la circularidad que hemos visto, y es una pregunta también obvia, ¿no? Que hacemos siempre, que esto todo cuesta muchísimos recursos, cuesta muchísimo energía, todos estos centros de datos consumen un montón, ¿no? Y va a crecer más, ¿no? Habéis dicho. Y es maravilloso, pero ¿de dónde sacamos todos estos recursos? O sea, ¿realmente viene todos los renovables o os topáis con este problema? Sí, claro. Nosotros, bueno, pues ahora está en construcción cerca de Berlín un centro de datos que va a ser gigantesco, que tiene con una potencia de 200 megavatios, que es todo con energías limpias. O sea, lo que preguntas va a ser realidad ahí. Y entonces, evidentemente, continuamente la capacidad de centros de datos hay que ampliarla, porque con todo lo de inteligencia artificial, esto se va a multiplicar por bastante. Entonces, bueno, tenemos muchos problemas en España con el suministro, con la red de electricidad, la estructura de la red eléctrica de España. Es un problema muy grande porque es una limitación que es muy difícil de esquivar, o cómo encuentras una solución rápida no va a ser tampoco. Entonces, hay retos, pero claro, nosotros, por ejemplo, estamos invirtiendo muchísimo en esto y estamos construyendo y estamos también como cambiando funcionalidades de edificios que estaban con otra función, que lo puedes adaptar y así ya tienes un edificio y tienes suministros en el sitio. Entonces eso te hace posible, por ejemplo, tener una computación más distribuida,
porque también el problema de la red eléctrica en España o el problema de la saturación de Frankfurt como zona, que ya no cabe ningún data center más en esta zona. Entonces, pues la computación distribuida ayuda mucho para buscar soluciones, aunque sean a veces más caras, pero si es la única solución posible, pues a lo mejor hay que hacer más computación distribuida. Bueno, 2 preguntas más y acabamos. ¿Sí? Una cosa rápida. Leyendo últimamente lo que se publica, hay ingentes cantidades que se invierten en KI. Es decir, ¿en qué situación estamos? Es decir, que algunos están diciendo, bueno, va a haber una burbuja, ¿están suficientemente monetarizados los retornos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y respecto a Schwarz, bueno, solamente decirlo que me parece por la familia Schwarz una iniciativa y una apuesta magnífica. Magnífica, yo creo que es una cosa extremadamente necesaria que no dependamos, que mucho en Europa hemos dejado en manos de China, el sureste asiático, de Estados Unidos. Yo creo que es muy importante que tengamos por lo menos la soberanía sobre nuestros datos. Bueno. Totalmente de acuerdo. Sobre lo que preguntas, lo cierto es que yo no soy un experto. Aquí puedo opinar simplemente pues, como cualquiera de nosotros, ¿no? Sí que da la sensación de que hay muchas similitudes con la burbuja de las .com que se vivió en torno al año 2000, pero con inversiones muchísimo mayores, ¿no? Además, con muchas inversiones circulares entre empresas, de Nvidia invierte en OpenAI y se gasta todo ese dinero en comprar Nvidia, ¿no? Y muchas inversiones de ese estilo. Yo tampoco soy financiero, igual también me interesa la opinión de personas de perfil financiero para entender exactamente esos movimientos circulares, cómo de peligrosos son. Desde un punto de vista de lo que quizá yo sé un poco más, que es de tecnología, lo que no tengo ninguna duda es que la tecnología que se está creando es tremendamente valiosa y que las personas y las empresas que más partido sean capaces de sacarle, le van a sacar muchísimo partido. Una de las cosas que sí van a ocurrir, y ya están empezando a ocurrir, es que el precio, sobre todo para las empresas, quizá no tanto para los individuos, del uso de estas tecnologías de inteligencia artificial va a subir bastante. Tiene que haber retorno, si no. Efectivamente. Entonces, bueno, eso quiere decir que ya se están tomando medidas precisamente para prevenir que pueda haber un pinchazo de la burbuja. Bueno, última palabra aquí. Vale, hemos oído que vivimos en un mundo que es peligroso y también en Europa no tenemos un modelo, por ejemplo, no tenemos algún peso. Está en buena acción para implementar algo, para tener una acción en Europa, pero ahora tenemos una posición que no significa nada. ¿Y qué hacemos, por ejemplo? Ahora sabemos o hemos oído que tenemos algo como mitos, ¿eh? Y tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, que también tienen una relación con Europa que es un poco difícil ahora. Sí. Y cuando tienes un herramienta como mitos en tus manos, ¿qué es nuestra respuesta, nuestro camino? Es muy buena pregunta. Para los que no lo conozcáis, Mythos es el nuevo modelo de Anthropic. Yo he hablado de Opus, que es el más potente. Es el más potente que está disponible para todo el mundo. Mythos es el siguiente, que Anthropic ya tiene disponible, pero ha dicho que es tan potente que no puede dejar que lo use la gente, que no puede dejar que lo usen las empresas. En particular, es especialmente bueno en encontrar vulnerabilidades de seguridad. Y eso puede ser muy bueno para las empresas, para encontrar sus vulnerabilidades de seguridad, pero si lo usan antes personas que quieran atacarles, tiene un problema muy grave. Entonces Anthropic ha decidido, dentro de su filosofía de seguridad, de inteligencia artificial segura, ha decidido que solo va a dar acceso a determinadas organizaciones y empresas que considera seguras para que ayuden a aumentar la seguridad general del software. Pero ¿qué ocurre? Que no ha dado acceso a ningún organismo europeo.
Entonces, yo no tengo una respuesta para la pregunta, pero comparto contigo esa preocupación, ¿no? Pues tenemos algunas empresas en Europa, como Mistral, por ejemplo, que sí que tienen sus propios modelos, es el único, pero tenemos muy poco. Creo que ahí seguramente una acción más decidida por parte de las administraciones públicas de la Unión Europea podría ayudar, pero también tiene que surgir de las propias empresas, ¿no? Porque en Estados Unidos no es que ha surgido la inteligencia artificial porque lo hayan promovido los organismos oficiales, sino han surgido de las empresas. Y yo creo que a lo mejor ahí sí que está habiendo un poco de despertar, aunque creo que estamos muy en los inicios de darnos cuenta que o protegemos lo europeo o le damos importancia a la soberanía digital europea o vamos a tener un problema. Y a lo mejor vienen profesionales que por lo que sea ya se cansen de otros países o continentes, que ojalá gente muy, muy buena en la investigación se vengan a Europa. Entonces también eso es un pequeño granito de arena, ¿no? Para eso hay que subir el nivel salario aquí. Pero bueno, habéis, yo creo que clavado el mensaje, ¿no? Luces y sombras, desde luego, y cosas muy buenas y cosas para pensar mucho. Así que nada, muchísimas gracias a los dos ponentes y bueno, invitaros primero a tomarnos algo. Seguimos el debate, por supuesto, ya el jueves que viene. Nos visita aquí el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que vamos a tener un desayuno informativo con él, no sobre IA, pero sí que esos temas de la soberanía, de la competitividad europea, de la reindustrialización, se estarán en el foco de este desayuno, el 14 de mayo. El 19, pádel, animaros a mover el cuerpo. Y así seguimos, están todos los eventos en nuestra web, así que nada. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra visita a nuestra casa y vamos a tomar algo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a los que están todavía ahí. Bueno, vale. Nada, gracias. Bueno, muy bien. Creo que este era el mío.